Básicamente lo que necesitamos para hacer una intubación de secuencia rápida es tener comprobado el material antes de empezar. Vamos a intentar hacerlo de la forma más aséptica posible, utilizaremos un gorro y una mascarilla y siempre un tubo endotraqueal adecuado al tamaño del paciente. Comprobaremos antes de empezar que funciona el balón de neumotaponamiento, cuya función es, una vez introducido en la tráquea, proteger la vía aérea y anclar el tubo en su sitio adecuado. Para la introducción del tubo utilizamos un laringoscopio que debemos comprobar antes de empezar la técnica que funcione con una luz adecuada. Se coge con la mano izquierda a la altura del mango y se introduce en la boca para apartar la lengua y exponer las cuerdas vocales a través de las cuales pasa el tubo endotraqueal. Al inicio de la técnica y antes de dormir al paciente nos aseguramos de ajustar una mascarilla de flujo alto de oxígeno para preoxigenar al paciente. Es muy importante la colocación del paciente para facilitar la técnica. Debemos asegurarnos que la cabeza del paciente queda en posición de olfateo, así quedarán los 3 ejes alineados. Para realizar la laringoscopia, introducimos el laringoscopio en la boca del paciente, dejando la lengua a la izquierda del mismo. Así conseguiremos una exposición adecuada de las cuerdas vocales y a través de ellas introduciremos el tubo endotraqueal. Una vez intubado el paciente, debemos comprobar mediante capnografía y auscultación que el tubo está adecuadamente colocado. Algo agradable, ¿no? Que tienes a 4 locas aquí a tu lado mirando para ti como te duermes. Muy bien. Va a ir todo, ¿eh? Sí, es que lo necesitamos. Pero no sé, vale, solamente para que sepan cuál es la maniobra. Muy bien. Mira, y eso, si no hago más que no tuvo náuseas ni nada, pero bueno, tener aquí en cámara.